En pantalla tenemos una tabla dinámica y vamos a insertar un gráfico. Pero antes vamos a ver que el que yo inserte un gráfico en una tabla dinámica o, como tengo aquí, una tabla normal y corriente, esto es lo que afecta a que el gráfico sea dinámico o no. Es decir, no porque yo venga a insertar gráfico es un gráfico normal, y si vengo a tabla dinámica, a análisis de tabla dinámica, gráfico dinámico, es un gráfico dinámico. Cuando yo inserto un gráfico, dependiendo de si el origen es una tabla dinámica o es una tabla normal, el gráfico será un gráfico dinámico o normal. Si yo vengo a esta parte de aquí, que es una tabla absolutamente normal, si yo vengo aquí a insertar un gráfico de barras, fijaros que tengo el gráfico respecto a estos datos. ¿Qué pasa si yo aquí pongo un valor? Este gráfico es dinámico, es decir, en base a los datos que yo voy cambiando, el gráfico va variando. Por tanto, el gráfico siempre dependerá de la modificación de los datos que trabajemos. Para que tengamos claro que un gráfico tira de unos datos que son estáticos, que yo puedo cambiar manualmente o bien con fórmulas, pero que es un rango normal, o un gráfico trabaja con una tabla dinámica, por eso hay la diferencia entre un gráfico y un gráfico dinámico. Si venimos a la tabla dinámica, vamos a insertar un gráfico igual que hemos hecho antes. Vengo a insertar el gráfico de barras. Esto es un gráfico dinámico porque su origen es una tabla dinámica. Quiere decir que cualquier cambio que yo haga en la tabla dinámica me afecta al gráfico, y cualquier cambio que yo haga en el gráfico me afecta a la tabla dinámica. Este gráfico tiene unas características que un gráfico normal no tiene, y es que tiene también los filtros puestos dentro del mismo gráfico, tiene los filtros que podemos trabajar en una tabla dinámica. Estos filtros me permiten jugar con los mismos filtros de la tabla dinámica y, por tanto, lo que decíamos antes, me afecta tanto al gráfico como a la tabla dinámica. Muchas veces estos gráficos queremos quitar estos botones. Si yo hago botón derecho, tenemos la opción de mostrar al filtro de informes, mover al filtro de informes, mover a campo de ejes, pero tenemos el ocultar botones del campo de leyenda, ocultar botones del campo gráfico. El objetivo de este vídeo es, sobre todo, ver la diferencia entre un gráfico dinámico y un gráfico normal. Ya hemos visto gráficos en otro vídeo, pero ya que estamos aquí, vamos a revisar cómo trabajar estos gráficos. La versión que tenemos aquí en pantalla es la de Office 365, por eso este gráfico tiene esta opción de todos los elementos gráficos que yo puedo trabajar. Tengo el eje, tengo el título del eje, tengo el título del gráfico, etiqueta de datos, tabla de datos, barra de errores, línea de cuadrícula, leyenda, línea de tendencia. Si yo esta versión que tengo no es la misma con la que estoy trabajando en el ordenador, lo que puedo hacer es, si voy aquí a análisis del gráfico dinámico, veremos, ¿verdad?, que en diseño veremos que aquí tenemos las mismas opciones. En diseño, en mano izquierda, tenemos todas las opciones de lo que podemos trabajar, lo que podemos tocar en un gráfico. El título de los ejes, el título de gráfico, la etiqueta de datos, todas las mismas opciones que teníamos antes. Aparte, en los gráficos, y fijaros que no digo gráfico dinámico porque todo lo que estamos viendo ya es para un gráfico, tanto si es dinámico como si no, tenemos la opción de diseños rápidos, es decir, qué datos, cómo los veo, dichos datos, y luego tenemos la parte de estilos, que serían distintos formatos de gráficos que podríamos trabajar dependiendo de lo que nos interesara o la presentación que yo estuviera haciendo. Vamos a colocar este otro. Este gráfico de aquí es el gráfico que me enseña para cada elemento sus propiedades, para cada comercial sus elementos. El objetivo de este gráfico es ver una vista global de cada comercial que está vendiendo y ver los productos, quién los vende más o menos, pero el objetivo no es saber qué comercial vende más o menos, sino es compararlos entre ellos a nivel visual. Si yo los quiero comparar entre ellos, venimos aquí a cambiar tipo de gráfico y veremos que le diremos, en lugar de las columnas agrupadas, le diremos las columnas apiladas. Si yo digo columnas apiladas, fijaros que este gráfico me sirve para definir quién vende más y quién vende menos. Este comercial es el que vende más, este un poquito menos, este bastante menos y este un poquito menos. Si yo, en lugar de este gráfico, hago el cambio de tipo de gráfico y colocamos el de 100% apiladas,
Fijaros que en este caso yo no sé quién vende más, es decir, este Emilio García puede ser que venda 5.000 euros y este 5 millones de euros, pero yo estoy viendo del 100% de las ventas, estoy viendo qué proporción tiene cada producto. Aparte de esto tenemos cambiar tipo de gráfico, que tenemos el gráfico de líneas, que como podemos comprobar aquí no me dice nada. Si yo voy a la tabla dinámica y en lugar de poner el comercial pongo los meses, aquí sí que este gráfico ya me dice más cosas. Me está diciendo cada producto la evolución que tiene el tiempo. Cuando pongo el tiempo aquí debajo, veo que me está enseñando la evolución de los productos. Y no solo eso, sino que me está diciendo qué relación hay entre ellos. Por ejemplo, aquí tenemos dos crecimientos, que no son iguales, pero son parecidos, donde tenemos el crecimiento del Navision y de las impresoras. Y vemos que el PC de sobremesa aquí empieza a bajar. Podría haber una correlación entre estos tres productos. Podrían ser productos complementarios. En este caso, tendría sentido porque yo cuando implanto un Navision o cuando implanto un sistema de impresión es posible que antes primero venda los ordenadores. Aquí me sirve para eso, primero para la evolución en el tiempo y segundo para la evolución de distintos elementos en el tiempo y ver si son complementarios o son suplementarios. Si este gráfico, hago botón derecho, voy a cambiar tipo de gráfico y le digo que quiero el de áreas, por ejemplo el cuarto, aquí vemos la misma evolución, pero aquí sí que solo quiero ver la evolución, no quiero ver tanto la correlación entre ellos o el efecto que tiene uno contra el otro. Voy a volver aquí a cambiar tipo de gráfico. Hay más gráficos, ya hemos visto gráficos en otros vídeos, por tanto aquí me interesaba recordar también, quito el mes para que el gráfico se vea mejor y pongo el comercial. Este gráfico de aquí hay cosas que la gente no encuentra. Primero, yo tengo un valor, botón derecho, puedo agregar una línea de tendencia. Una línea de tendencia que es hacia dónde va el dato. Es decir, este dato de aquí vemos que se mantiene en el tiempo, tiene un pequeño crecimiento. Si yo cojo este valor de aquí, el azul, el gris, y hago también agregar línea de tendencia, fijaros aquí estamos viendo que hay una decaída de las ventas de este producto. Son tendencias de ese dato. Hay lineal, exponencial, logarítmica. Aquí no entraremos en cada uno de ellos porque no es el momento adecuado. Lo segundo que la gente no encuentra, yo este dato de aquí quiero representarlo en el eje secundario. ¿Qué hacemos por defecto? Venimos al eje, al botón derecho, dar formato al eje y miramos aquí dónde está el eje secundario. No, le tengo que decir, este dato lo quiero representar, dar formato y lo quiero en el eje secundario. Y aquí veremos que ya me permite el poder trabajar este gráfico. Pondremos estas letras de color naranja para que tengamos claro, lo voy a poner así, que se ve muy mal, pero así se ve muy claro, qué dato se ve representado en el eje secundario y cuál en el eje principal. El eje principal o el secundario me lo enseña si tiene datos representados, no si es visible o no ese eje. Es más, si yo represento todos los datos en el eje secundario desaparecerá y aparecerá todo en el eje principal. Es el típico error de buscar poner visible el eje secundario. Tenemos que decirle, un dato lo represento en el eje secundario. ¿Qué más tenemos que la gente no conoce? Yo este valor de aquí puedo hacer un botón derecho, puedo ir a cambiar tipo de serie y le puedo decir que esta serie, la naranja, quiero que sea lineal. Fijaros que lo que he hecho ha sido de las barras, tengo uno de los valores que es lineal y el otro son de barras. Fijaros que esto se llama gráfico combinado. Si yo voy a botón derecho, cambiar tipo de gráfico y vuelvo al de las columnas, a este de aquí, fijaros que vuelvo a tener el de antes. Pero antes que hemos hecho este dato, lo quiero en eje secundario, quiero otro tipo de gráfico. No, yo también puedo venir aquí, puedo hacer cambiar tipo de gráfico y le puedo decir que quiero un gráfico combinado. Este gráfico combinado que me permite decirle cualquiera de los valores cómo lo quiero ver y no solo cualquiera de los valores, que fijaros que puedo llegar a estropear bastante el gráfico, sino que aparte aquí también tengo la opción de los ejes secundarios y primarios. Si yo, lo que os decía, marco todo en el eje secundario, todos los valores los quiero en el eje secundario, fijaros que automáticamente me lo desactiva todo y me lo pone en el principal. Es decir, con las versiones nuevas de Excel,
En las antiguas sí que teníamos que hacer como lo hemos hecho antes, pero en las nuevas, si voy al tipo de gráfico combinado, ya veo que puedo trabajar los ejes principales y los ejes secundarios. Faltan dos cosas. Una es este gráfico de aquí, que yo podría haber dicho, cambiar las opciones. En este de aquí le pongo que quiero el relleno sólido de color verde y este de aquí de color blanco. Fijaros que en esta parte de aquí, este gráfico, que realmente es muy feo, este gráfico yo puedo hacer botón derecho y puedo guardarlo como plantilla. Cualquier gráfico de Excel, de Word, de PowerPoint que encuentre por internet, si buscáis en Google gráficos de Excel y abrís un gráfico de Excel, podréis hacer guardar como plantilla. Si yo guardo como plantilla, ¿yo qué tendré? Yo aquí en cambiar tipo de gráfico, aparte de todos los que yo tenga, tengo el tema de las plantillas. Tengo aquí las plantillas, que ahora no entraré porque yo tengo plantillas guardadas de otros clientes. Yo aquí, cuando hago plantillas, me aparecerá ese gráfico que yo he creado y, por tanto, lo podré recuperar igual que recupero este de aquí, exactamente igual. Por tanto, cuando encontremos un gráfico que sea atractivo o que sea corporativo, lo primero que haremos es guardar como plantilla. Como plantilla le diremos dónde lo queremos guardar y a partir de aquí esta plantilla la podré utilizar en cualquier momento. Falta la última parte, que yo en un gráfico, voy a quitar esto, yo en un gráfico le puedo decir el título del gráfico, quiero que aparezca, y este título de gráfico, fijaros que puedo hacer varias cosas. Vengo en el gráfico, pongo la familia como filtros y pongo, por ejemplo, el coste también como filtros. ¿Qué me interesa? Que este gráfico de aquí, fijaros que si hago un clic aquí en la esquina, puedo venir aquí y le digo que es igual a esta celda de aquí. Si hago intro, vemos que si yo ahora selecciono una familia o selecciono la otra, el título del gráfico me cambia. Yo en esta fórmula podría decirle que quiero ir aquí. Cuando hago el intro, fijaros que me da un error. La única opción de poder poner varias celdas, ¿cuál sería? Yo coloco una fórmula de concatenación aquí al lado. Selecciono las dos celdas, hago el intro y en lugar de este título hacerlo depender de la celda B1, lo haré depender de esta de aquí. Ahora sí que si yo selecciono este coste de aquí, me va cambiando los distintos títulos en base a lo que yo vaya colocando aquí. A partir de aquí, lo que son gráficos, hay más cosas. Es decir, aquí en diseño puedo cambiar filas por columnas, seleccionar datos, etc. Pero el objetivo de este vídeo no era ver los gráficos, sino era ver los gráficos dinámicos. Hemos jugado un poco con ellos y hemos visto características de gráficos que tanto están en gráficos normales como en gráficos dinámicos.